por la abogada Gabriela Villanueva Cáceres, quien es abogada summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia laboral en el sector privado, brindando asesoría jurídica en materia ambiental, recursos hídricos y recursos naturales para el desarrollo de actividades y proyectos de inversión en todas sus fases, con énfasis en proyectos mineros, energéticos e industria, así como en procesos administrativos, judiciales, constitucionales y arbitrajes de inversión en materia de recursos naturales. Actualmente se desempeña como abogada del Programa de Gobernanza Marina y la iniciativa Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenida, Gabriela. Puede proceder con su ponencia. Hola, Alessandra, ¿me escuchas bien? Se escucha perfecto. De acuerdo, si me dejan compartir un segundo. Ok, me comenta si se puede ver bien la presentación. Sí se puede ver la presentación. Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Viena y justamente como mencionaron, actualmente soy abogada en la Sociedad Penal de Derecho Ambiental, especialmente de la iniciativa Conservamos por Naturaleza. Y bueno, empezamos esta sesión hablando sobre la introducción al derecho ambiental. Para poder hablar del derecho ambiental, es necesario poder entender qué es el ambiente y qué es lo que protege esta rama del derecho. Entonces, vamos primero a hablar sobre la conceptualización del derecho ambiental. Entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente es todo aquello que rodea a un organismo vivo. Puede comprender elementos naturales, físicos y biológicos, como el agua, el suelo, el aire, así como también elementos artificiales, lo que son construcciones y actividades o proyectos realizados por el hombre, además de elementos sociales que forman como asociaciones, elementos políticos, entre otros. Es en general un sistema interrelacionado que comprende las interacciones de seres vivos y su entorno. Entonces, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de todo el entorno globalmente considerado, los espacios naturales, los recursos, el entorno urbano, las construcciones y las relaciones sociales. Entonces, ¿qué es el derecho ambiental? El derecho ambiental busca regular estas conductas humanas con su relación al entorno, entendido el entorno de manera general como lo mencionamos anteriormente. Las relaciones humanas con relación al ambiente, con relación a esos aspectos sociales, ambientales y artificiales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del derecho ambiental lo que busca es orientar las conductas humanas para prevenir los impactos ambientales y con ello poder eliminar o minimizar su influencia negativa en los humanos, así como fomentar actividades de reparación al ambiente. Entonces lo que se puede ver es que el derecho ambiental regula las actividades humanas. ¿Para qué? Para prevenir impactos, así como fomentar actividades de reparación. Todo condicionado al entorno que rodea al mismo. Ahora bien, el derecho ambiental es importante resaltar que es un derecho autónomo, porque anteriormente se cuestionaba cuál era la naturaleza de este tipo de derecho, si partía del derecho público o del derecho administrativo, pero ya con el avance de los años con las problemáticas se ha entendido que esto es realmente un derecho autónomo que tiene sus principios, sus reglas, sus propias instituciones. Y por un tema histórico también mencionarles que el derecho ambiental ha cambiado, ha ido evolucionando desde un primer momento, entendido como la defensa de la propiedad y la salud, pero una protección más que nada de las personas mismas, a reconocerse como un bien jurídico. Se reconoce como un bien jurídico como un componente que debe protegerse por su valor, por la relación que tiene con los seres humanos, y por último, en la tendencia actual, es que el derecho ambiental ya no solamente relacionado a la defensa, a la propiedad, no solamente un bien jurídico, sino también es un componente esencial para el desarrollo sostenible de todas las sociedades. Un desarrollo sostenible que constituye el equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Digo que el derecho ambiental es su propia disciplina, tiene sus propias características y sus propios componentes. Entonces, ¿cómo
caracteriza el derecho ambiental por 5 puntos específicos. Uno, que se caracteriza porque es preventivo, es decir, busca actuar antes de que se generen los impactos en el ambiente. Dos, es multidisciplinario desde un aspecto horizontal, multidisciplinario con otras ramas del derecho, en tanto complementa y también contribuye a ramas como el derecho civil, el tema de reparación por daños sociales, el derecho penal cuando hablamos de delitos ambientales, derecho constitucional en el respeto, el derecho a medio ambiente sano, entre otros. Entonces se encuentra a la par y coexiste con otras ramas del derecho, pero también se nutre del conocimiento técnico científico, ya que hablamos de componentes ambientales. No solamente se requiere legislar, sino entender cómo funcionan los ecosistemas como unidad y ver cuáles son los principales problemas o principales componentes para poder regular los puntos específicos para su conservación y protección. También de ello es de entender que esta rama del derecho es predominante público. ¿Por qué? Porque regula las actividades humanas, como dije anteriormente, con relación a su entorno. ¿Y qué significa que sea predominante público? Ello significa que las normas que se van a emitir con relación a la regulación de recursos naturales y el ambiente en sí mismo son normas imperativas que deben ser seguidas por no solamente el Estado, sino también el sector público, el Estado, el sector privado, las asociaciones, todas las personas están obligadas a cumplir con la normativa ambiental. Otro componente esencial es que tiene una característica de ser intergeneracional, y aquí se rescata el principio de equidad, el cual menciona que se debe cuidar los espacios, el ambiente, los recursos naturales para poder disfrutarlo, las, para que se pueda disfrutar de igual manera entre las generaciones actuales y las generaciones futuras. Las generaciones actuales no deben explotar o sobreexplotar estos recursos para evitar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de estos bienes. Por último, también tiene una vocación de universalidad. Cuando hablamos del derecho ambiental, y vamos a ver ahora que surge principalmente del ámbito internacional, es porque el ambiente no se limite a bienes o recursos de una determinada jurisdicción. Hablamos de los océanos, de los mares, del aire, de la atmósfera, que son componentes que abarcan a todo el planeta, a toda la humanidad, y por tanto tienen una regulación casi global o un interés global para poder regularlo y asegurar un aprovechamiento sostenible por parte de todos los estados. Viendo, hablamos los principios que caracterizan a esta rama del derecho. Con ello tenemos primero el principio de sostenibilidad. El principio de sostenibilidad busca que exista, perdón, que exista un equilibrio entre aspectos ambientales, económicos y sociales para que haya un desarrollo sostenible y poder satisfacer las necesidades actuales y futuras. También tenemos el principio preventivo, que son los principios más importantes en materia ambiental, y como mencionamos también es una característica intrínseca de esta rama del derecho, que busca prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. O sea, adoptar las medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de degradación o impacto ambiental, y cuando no sea posible eliminar esas causas que generan los impactos ambientales, adoptar medidas de mitigación, recuperación o restauración. Por otro lado, tenemos el principio precautorio. Y el principio preventivo y precautorio son dos principios totalmente distintos. El principio preventivo, como se mencionó, busca prevenir los impactos que se saben que van a dañar el medio. El principio precautorio, al contrario, estamos ante situaciones de daños graves en los cuales no se sabe la certeza de la gradualidad de este daño. Y por lo tanto, cuando hay un peligro de daño grave, la falta de certeza absoluta no es una excusa para no adoptar medidas. Entonces, los estados están obligados a siempre tomar medidas para evitar un posible daño ambiental, aunque no estén seguros, no tengan esta certeza científica de que dicho daño vaya a ser como consideran de tal gravedad. Entonces, tenemos estos dos principios que son de los principales y que caracterizan al derecho ambiental. Por otro lado, tenemos el principio de responsabilidad, el cual te menciona que toda persona que realiza algún proyecto de inversión, que causa algún tipo de daño o impacto negativo, está obligado a adoptar medidas para su reparación, su rehabilitación
y restauración. Y en caso no sea Disculpe, posible, doctora la Gabriela, compensación ambiental. ¿Sí? no se le escucha bien el audio. Mil disculpas. Pero, ¿se escucha mejor ahora? Disculpe. Alessandra, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, se le escucha un poco mejor. A ver, tal vez sea mi señal. Voy a quitar la cámara para evitar la sobrecarga del internet. Y bueno, voy a decir, me avisas si es que se sigue escuchando entrecortado, si no se escucha. Ujú, ya, está bien. Muchas gracias. Bueno, como mencionamos, el principio de responsabilidad ambiental lo que busca es que todo aquel que causa un daño ambiental o un impacto negativo está obligado a adoptar las medidas necesarias para su reparación y restauración. Y en caso no sea posible, su compensación. Es decir, cuando ya no sea posible poder restituir la situación del bien, compensar con otro componente. Es decir, si una actividad hidroeléctrica, por ejemplo, termina dañando todo el ecosistema de un río, va a tener que protegerse un río, otro río distinto en su totalidad para compensar esta pérdida. La compensación es el último estrato a lo cual no se espera llegar. Luego tenemos el principio de internalización de costos. El principio de internalización de costos dice que toda persona debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. Es decir, los proyectos de inversión tienen que invertir en dar las mejores herramientas, las mejores tecnologías para evitar los daños que puede generar en el ambiente. Entonces aquí se obliga al generador del daño poder adoptar las medidas para internalizar estos costos, que son costos sentidos económicos, costos de los daños ambientales que van a generar. Este principio anteriormente era conocido como el contaminador pagador, quien contamina paga, pero llegó evolucionando a que no solamente quien contamina debe pagar por ello, sino debe realizar esta acción adicional para invertir en mejores tecnologías para reducir los daños que puede ocasionar su conducta. Por otro lado tenemos el principio de equidad. El principio de equidad lo que busca es que no, el ambiente pueda ser disfrutado de igual manera por tanto las generaciones actuales y generaciones futuras. Entonces busca que haya este mismo disfrute desde todas las generaciones, igual como mencionamos anteriormente el principio de intergeneracionalidad. Y por último, se encuentra el principio de gobernanza ambiental. El principio de gobernanza ambiental busca que el diseño de la aplicación de las políticas públicas se rijan por el principio de gobernanza ambiental. Es decir, que todas las políticas deben estar armonizadas para que sea posible una participación efectiva e integral de todos los actores en la toma de decisiones. Eso quiere decir que todo el ambiente, al ser un componente global, afecta a todas las personas y todos deberían entonces poder participar en la toma de decisiones. O sea, uniformizando procedimientos, uniformizando políticas y siempre con base a la seguridad jurídica y transparencia para que se puedan tomar decisiones adecuadas y consensuadas. Estos principios se encuentran en la Ley General del Ambiente, que es la ley marco, y quien desarrolla principalmente cómo debe regirse la materia ambiental en el Perú. Pero ahora que ya hemos caracterizado qué es el derecho ambiental, vamos a ver un poco de los antecedentes de cómo ha surgido esta disciplina. Y cuando hablamos del derecho ambiental, entonces hablamos del derecho ambiental internacional, en los cuales hay 5 principales hitos. Tenemos por un lado, en 1972, con la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo se dio en 1972, en la cual se firmó la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente. Esta es la primera declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Es la primera vez que los estados se reúnen para poder discutir la problemática de la contaminación y del aumento de la pérdida de la biodiversidad. Aquí se empieza a reconocer al derecho a un ambiente sano como un derecho de todas las personas. Entonces, aquí se empiezan a establecer compromisos para que todos los estados puedan adoptar medidas para asegurar el derecho a un ambiente sano. Luego, en 1992, 20 años después,
se da la segunda conferencia ahora en Río de Janeiro, donde se celebra la Declaración de Río. Esta Declaración de Río es un hito en materia ambiental, especialmente porque de aquí parten los principios que rigen el derecho ambiental, los cuales hemos hablado hace unos momentos, pero también se celebran dos principales convenios: el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Convenio sobre Diversidad Biológica establece las condiciones para que los estados puedan proteger, ya sea in situ, con áreas naturales protegidas, o ex situ, es decir, en centros de cautiverio de la biodiversidad. Y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entonces también establece las condiciones y los lineamientos para que los estados puedan realizar medidas para afrontar esta nueva tendencia, esta nueva lucha, que sería el cambio climático en sus respectivos jurisdicciones. De la Declaración de Río surgen dos principales principios. El principio precautorio, el cual mencionamos anteriormente, que ante un peligro de daño grave, la falta de certeza no es excusa para no adoptar medidas. Este principio precautorio es uno de los que caracteriza el derecho ambiental, ya que evita que en caso de algún tipo de daño ambiental, el cual no se sepa cuál es la gravedad, no se tenga la certeza científica, igual obliga a los estados a tomar medidas para evitar cualquier tipo de riesgo que exista. Y también se rescata el principio 10. El principio 10 de la Declaración de Río habla del derecho a la información, a la participación y justicia en asuntos ambientales. Son tres principales principios que lo que buscan es asegurar la participación y poder, la participación de todos los ciudadanos, ya sea en información, poder solicitar información en materia ambiental, que no sea restrictiva, que sea transparente, poder conocer los impactos que pueden generar proyectos, las razones en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ambiente de nuevo estamos hablando de componentes que nos afectan a todos: la conservación del agua, la conservación del aire. Entonces es necesario que todas las personas puedan conocer cuáles son estos proyectos, cuáles son los impactos que se van a generar, y con ello también poder participar en la toma de decisiones. Porque al final son impactos que van a afectar a todas las personas y deben poder participar, ya sea con sus opiniones, sugerencias. Y por último, está la justicia en asuntos ambientales. Ese derecho del acceso a la justicia en asuntos ambientales busca que todas las personas puedan tener la posibilidad de acceder a los tribunales para poder proteger su derecho a un ambiente sano, derecho a la salud o derechos relacionados en materia ambiental. Y no solo ellos, sino que también puedan darse las garantías mínimas y contar con una sentencia fundada en derecho. Y con ello se busca proteger el derecho a un ambiente sano. En el 2002 tenemos la conferencia de Johannesburgo, que es la tercera conferencia de las partes en este caso, quienes realmente aquí se dan la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible. Aquí se empieza a hablar de que tiene que haber una responsabilidad colectiva de todos los estados para avanzar hacia el desarrollo sustentable. Se empieza a cuestionar los modelos de producción para poder llegar a aquellos que sean menos contaminantes y también incorporar la erradicación a la pobreza en el desarrollo. Entonces aquí ya se empiezan a considerar más derechos humanos cuando hablamos de derechos ambientales. Luego tenemos la conferencia de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible, o también llamado Río más 20. En esta conferencia se debaten dos principales temas. Uno, cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y también cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Entonces ya se empieza a hablar de el desarrollo sostenible como un medio para sacar a la gente de la pobreza, y también hace un gran énfasis en la coordinación internacional. En esta conferencia, las partes celebran realmente un documento que se llama El futuro que queremos, que es más que nada un compromiso. No es vinculante, pero aquí las partes, los estados empiezan a reafirmar su compromiso, que están convencidos en que van a adoptar medidas para establecer las medidas para asegurar un desarrollo sostenible y también promover una economía verde, lo que significa que es un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. Por último, uno de los últimos hitos en materia ambiental
está el Acuerdo de París que se celebró en el año 2016. A diferencia de los otros 4 instrumentos internacionales, el Acuerdo de París está enfocado en la lucha contra el cambio climático. En este caso, las partes deciden suscribir este acuerdo para poder adoptar las medidas necesarias para evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Ahora, en materia de cambio climático, la meta era hasta el 2030 y respecto a los últimos estudios pareciera que no se va a llegar a dicha meta y por lo tanto actualmente lo que vamos a conversar después es que se están promoviendo los litigios climáticos para exigir a los estados que han suscrito el Acuerdo de París poder adoptar medidas eficientes para poder luchar contra el cambio climático, ya sea para mitigar, para reducir los impactos, entre otros. Entonces, estos 5 hitos son los principales puntos que han desarrollado y nutrido el derecho ambiental y que han tenido también un impacto directo en la regulación ambiental del Perú. Entonces, cuando ahora vemos los antecedentes del derecho ambiental nacional, podemos ver que los hitos anteriores se relacionan a influencia cómo se han tomado las medidas ambientales en el Perú. Aquí tenemos, por ejemplo, que la primera mención es en el es en la Constitución Política del Perú de 1979, donde se establece el derecho a evitar un ambiente saludable. Y esto parte como influencia de la Declaración de Estocolmo, en el cual ya se reconoce al ambiente como un derecho de todas las personas y en este caso un derecho de tercera generación. Con ello, en 1990 se publica la primera norma ambiental, que es el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que establece las condiciones marco sobre cómo debía darse las actividades, la regulación ambiental en el Perú. Al año siguiente, se establece la Ley Marco de la Promoción de la Inversión Privada. Aunque esta ley está, como dice su propio nombre, orientado a promover la inversión, también establece condiciones ambientales que hasta la fecha son utilizadas. Por ejemplo, la necesidad de poder compatibilizar la inversión en áreas naturales protegidas, el respeto a los derechos preexistentes, la necesidad también de contar con estudios de impacto ambiental. Entonces aquí ya se empieza a hablar desde la inversión, qué medidas ambientales se pueden adoptar para tener este desarrollo sostenible. En 1992 tenemos la Convención de Cambio Climático y en 1993 está el cambio de constitución, en el cual tenemos el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Entre 1993 y 1999, los sectores empiezan a aprobar sus reglamentos ambientales para cada sector. Tenemos para energía, minas e industria. Es decir, las condiciones que deben seguir para poder contar con actividades que sean sostenibles. En 1994 lo tenemos con la primera autoridad ambiental, que es el Consejo Nacional del Ambiente. En 1997 tenemos la Ley de Aprovechamiento Sostenible de Diversidad Biológica y la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Se van a hacer también leyes marcos para asegurar un aprovechamiento, como dicen sus propios nombres, sostenible en la extracción de recursos. En el 2001 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es quien busca asegurar que los proyectos de inversión se realicen de manera sostenible, tanto aspectos económicos, sociales y ambientales. En el 2004 se aprueba el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en el 2005 se publica una de las normas principales en materia ambiental, que es la Ley General del Ambiente. Como mencioné anteriormente, es la ley marco que establece las condiciones, los lineamientos que deben seguirse necesariamente a nivel transsectorial para todas las actividades y para el desarrollo en general sostenible, considerando los aspectos. En el 2008 empieza a haber mayores cambios institucionales, se crea el MINAM, el EDEF para la Autoridad Nacional del Agua, también empiezan a haber reglamentos de protección ambiental para exploración minera y se empiezan a incorporar los delitos ambientales en el Código Penal. Ahora los daños al ambiente pueden ser considerados delitos. En el 2009 se crea el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental y se aprueba la Ley de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente. En el 2012 ya se cuenta con una autoridad técnico especializada para la aprobación del estudio de impacto ambiental, como es el SENACE, y los sectores siguen adecuando sus conductas al nuevo marco ambiental, como son sector vivienda y agricultura. De igual manera, en el 2015, el sector de industria actualiza
su reglamento sectorial para poder compatibilizarlo con relación a las normas que anteriormente estaban dando y que no eran vigentes en su año de publicación en el 99. También se publica la Estrategia Nacional de Humedales, los que se reconoce que son un cuerpo hídrico de gran importancia porque son altamente biodiversos y zonas de descanso para aves. En 2017, el sector transporte se adecuó a toda la normativa ambiental y en el 2021 se aprueba la nueva Política Nacional del Ambiente. Y en los últimos años, más que nada, ha habido regulaciones ambientales en el sector de educación, gestión de sustancias químicas y la última ley de hidrógeno verde, en la cual estamos yendo a una transición energética para dejar los combustibles fósiles. Entonces, yendo a, a los principales puntos, vamos a hablar del régimen ambiental de la Constitución Política del Perú de 1993. Aquí hablamos lo que es la Constitución Ecológica. La Constitución Ecológica se denomina aquellos apartados de la Constitución que regulan aspectos ambientales. Y en este caso tenemos el artículo 2, 66, 67, 68 y 69 que conforman el capítulo 2 de la Constitución denominada del ambiente y de los recursos naturales. El artículo 2 consagra el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. De manera jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado más a fondo qué constituye este derecho y habla que el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas tiene una doble dimensión, una como derecho fundamental y una como obligación. Como derecho fundamental se entiende que toda persona tiene el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para poder desarrollar su vida. Ello en línea con el derecho libre de desenvolvimiento de la persona. Sin un ambiente adecuado, no se puede garantizar que las personas puedan vivir en condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Y también tenemos la segunda dimensión, que es la obligación de preservar este ambiente que se quiere disfrutar. No solamente es una obligación de los estados, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, de establecer las medidas para la conservación, sino también de toda persona, de contribuir a la protección y conservación del ambiente. Entonces tenemos aquí una fase de disfrute del ambiente sano y una de contribuir a su preservación. Luego, ya el capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales establecen las condiciones que irradian todo el sistema jurídico con relación a los recursos naturales. Uno de estos principales artículos es el artículo 66, el cual habla sobre los recursos naturales. Aquí te mencionan que uno son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano a su aprovechamiento. ¿Qué significa esto? Que al ser patrimonio de la nación, los recursos naturales no dependen o no son de propiedad privada, para decirlo. No puede beneficiarse solo una persona sobre el aprovechamiento del agua, de los minerales, entre otros. Entonces, corresponden a todos los peruanos y todos deben disfrutar del mismo de alguna manera. Y soberanía del aprovechamiento significa que el Estado es quien tiene la potestad de poder regular cómo se va a explotar y a quién debe dar. Y por ello continúa diciendo que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización. Entonces ya viene adelantando que se requiere una ley en la cual establezcan las condiciones de aprovechamiento, en las cuales puede ser una concesión. El tema de concesión se debe interpretar de manera amplia, o cualquier título habilitante que permita otorgar a su titular el derecho real para poder aprovechar el recurso. Entonces son 4 puntos: patrimonio de la nación, quiere decir que los recursos son de todas las personas, de todos los peruanos y que deben ser aprovechados como tales. Soberanía, el aprovechamiento que solo el Estado puede regular cómo se van a explotar y que ello debe darse por una ley orgánica. Y por último, que se puede dar derechos a terceros para que ellos realicen esta explotación a través de un título habilitado. Siguiendo, tenemos el artículo 67, en el cual menciona que el Estado promueve la política nacional del ambiente, y con ello tenemos la vigente política nacional del ambiente del 2030, el cual fue aprobado mediante decretos supremos 023-2021. También tenemos el artículo 68, el cual menciona que el Estado está obligado a promover la conservación de diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Entonces aquí ya te empieza a hablar de la obligación del Estado de conservar
las áreas naturales protegidas, la diversidad biológica. Y por último, el artículo 69, el cual habla de la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía, especialmente la Amazonía porque tiene un régimen especial por la gran biodiversidad que abarca y también la fragilidad que pone algunos de sus ecosistemas. Ahora, concretizando un poco más, vamos a la política ambiental en 2030. La política nacional del ambiente del 2030 es la política nacional actual, la que rige y es el principal instrumento orientador y de más alto nivel que define y conduce las acciones de las entidades, ya sea el gobierno nacional, regional y local, y también el sector privado y sociedad civil en materia ambiental. Entonces, esta política establece los lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de gasto público para poder avanzar hacia un ambiente sano, seguro y contar con este desarrollo sostenible. La política nacional del ambiente es de cumplimiento obligatorio. Y es importante porque se establecen medidas para poder afrontar los principales problemas actuales, como son la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, es decir, los servicios ecosistémicos, sobre la pérdida de diversidad biológica, la pérdida de calidad ambiental, los riesgos de desastres, la débil gobernanza ambiental, entre otros. Entonces, esta política establece a rasgos generales las problemáticas actuales, los lineamientos y objetivos que deben seguir, y cómo se concretan estos en la realidad a través de instrumentos de gestión ambiental que van a ayudar a poder llegar a estos objetivos y cumplirlos. Ahora vamos a un tema importante que es la institucionalidad en materia ambiental, es decir, cómo están reguladas las instituciones, quiénes son las autoridades competentes en materia ambiental. Aquí tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es quien integra los sistemas de gestión pública en materia ambiental. Está conformado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Sostenibilidad Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Información Ambiental. Este sistema es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos técnicos, instrumentos por el cual se organizan las funciones y competencias ambientales de las autoridades para implementar la política nacional del ambiente. Y con ello orientar, integrar, coordinar y supervisar la aplicación de las políticas, planes y programas para la protección del ambiente y contribuir a la conservación de aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es este sistema coordinado de autoridades con competencias ambientales que busca especialmente implementar la política nacional del ambiente. Para ello, desde aspectos de regulación, de fiscalización, de coordinación, entre otros. Ahora pasamos a la legislación ambiental. Cuando hablamos de derecho ambiental es necesario entender que la legislación ambiental, como hemos visto en materia cronológica, ha ido avanzando y constituyéndose a lo largo de los años. Primero empezaron la regulación sectorial, luego empezaron a ver las normas sectoriales como la ley de recursos hídricos, la ley de evaluación de impacto ambiental, entre otros. Entonces, la regulación ambiental se puede definir como en tres grandes categorías. Una legislación ambiental general que aplica para, que son principalmente la base, el marco legal que sustenta la regulación. Es la Ley General del Ambiente y la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales que deben ser respetados por todos los sectores. Y luego tenemos la legislación ambiental sectorial, la cual cada sector de su especialidad regula las condiciones ambientales que deben seguirse para el aprovechamiento sostenible. Por ejemplo, el reglamento de electricidad tiene el reglamento de gestión ambiental, minería tiene el reglamento de gestión ambiental para exploración y explotación. Entonces, cada sector viene regulando las condiciones ambientales conforme a la Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Y por último tenemos la legislación ambiental transsectorial, la cual son normas de carácter general que aplican a todos los sectores. Y son sistemas específicos, como el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece el procedimiento para contar con instrumentos ambiental y la certificación ambiental, y la ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental para el cumplimiento de la normativa de instrumentos ambiental, la ley de áreas protegidas, la ley de gestión integral de recursos hídricos, la ley de recursos
se establezcan en estas normas. Entonces vamos yendo uno por cada una de estas normas ambientales que son de gran relevancia. Primero, la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente derogó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y se constituye como la ley marco de políticas y lineamientos para el cumplimiento de la normativa ambiental. También establece los principios del derecho ambiental que hablamos al inicio de la sesión: principios de sostenibilidad, principios de responsabilidad ambiental, equidad, gobernanza ambiental, prevención, precautorio, entre otros, que son principios que van a regir siempre la actuación de todas las autoridades. Y, como se sabe, en caso haya dudas, en caso haya vacíos legales, los principios entran como fuente de derecho para poder ayudar a resolver los conflictos que pueden dar. También tenemos que confirma el esquema institucional vigente. ¿Ello qué significa? Que establece que tenemos el ente rector que es el Ministerio del Ambiente, tenemos entidades de fiscalización, los sectores también tienen competencia para regular para cada uno de los sectores específicos, entre otros. Y un punto muy especial o de gran relevancia que tiene la Ley General del Ambiente es el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental son aquellos que permiten concretizar, llevar a cabo y cumplir con la política nacional del ambiente. Aquí tenemos instrumentos preventivos, que son los estudios de impacto ambiental. Tenemos instrumentos de adecuación, como los programas de adecuación y manejo ambiental. También tenemos instrumentos de ordenación, como es la planificación ecológica y económica. Tenemos instrumentos de control, como son los límites máximos permisibles y los secas, entre otros. Entonces aquí establece la base de instrumentos de gestión ambiental que se aplican a nivel general. También la Ley General de Ambiente reafirma la naturaleza de orden público de las normas ambientales, es decir, que son de cumplimiento obligatorio y que los sectores, los sectores de actividades no pueden desconocerlo. También resalta la necesidad de contar con el derecho de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental para poder conocer los impactos, poder participar en la toma de decisiones y poder asegurar la protección de derechos en los tribunales. También resalta la necesidad de contar con un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, cumpliendo con las exigencias de instrumentos de gestión ambiental, con la normativa, entre otros. Y por último, establece un régimen común de fiscalización ambiental. ¿Cuál es? Decía que puede haber responsabilidad por daño ambiental que realicen cualquier persona. De la Ley General del Ambiente rescato dos principales instrumentos de gestión ambiental que buscan prevenir la contaminación. Aquí tenemos los estándares de calidad ambiental, los ECAs, o los límites máximos permisibles, que son los LMP. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen que los LMP se pueden medir en las fuentes y los ECAs en los cuerpos de agua. Para poder entender esta diferencia, hay que entender que los estándares de calidad ambiental buscan medir el nivel de concentración o grado de sustancias que pueden estar en un cuerpo, ya sea aire, agua o suelo, en condición de receptor, es decir, que absorbe la contaminación. Y estos estándares se permiten entender cuál es el equilibrio cuando se considera que un cuerpo receptor está en condiciones normales, que no afecta o no son riesgos significativos. En caso se evidencie que el agua, el aire o los suelos tengan una alta concentración de contaminantes, ello no significa que vaya a haber responsabilidad a los titulares. Aquí tiene que demostrarse que existe un nexo de causalidad entre el daño generado al cuerpo receptor y la conducta del presunto infractor. Si es que ante la contaminación de un cuerpo de agua que supera los parámetros de los estándares de calidad ambiental, se tienen más de 10 empresas, se tiene que pensar cuál de todas estas es quien lo ha ocasionado. Si es que no se puede determinar quién ha sido el ente, el titular que ha causado esta contaminación, no se puede sancionar. Aquí tiene que probarse adecuadamente el nexo de causalidad. Y también que los estándares de calidad ambiental son obligatorios para el diseño de normas, deben siempre ser considerados. Por otro lado, tenemos los límites máximos permisibles, que son la medida de concentración de sustancias o parámetros que pueden caracterizar una fuente o una emisión. Y que al ser excedida estos parámetros, significa que ya hay un daño ambiental, ya se está
sobrepasando los estándares que está estableciendo la normativa. Entonces aquí podemos ver en efluentes tenemos los tubitos un, que son un efluente en el cual sobre esa agua se toman las medidas, se toman las muestras y ahí se puede determinar si es que esos tubos que pertenecen a un titular están sobrepasando uno de los límites máximos permisibles. Y el solo hecho de pasar estos límites máximos permisibles ya constituye una infracción y una posible sanción al titular que ha generado dicha contaminación. Entonces, los límites máximos permisibles son fuentes, chimeneas, efluentes, entre otros, y los secas son en cuerpos de agua, cuerpos de aire, cuerpos de suelo. Ahora, los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental son aprobados por las autoridades. Damos resoluciones pues, de calidad ambiental para agua, para suelo, para aire, por eso son aplicables de manera transversal para todos los sectores que deben observarlo. Los límites máximos permisibles, en cambio, se regulan por cada actividad, ya que cada actividad va a generar distinto tipo de contaminación y en distinto grado. Entonces, es posible que hayan sectores que no cuenten con límites máximos permisibles, como por ejemplo el sector industria no cuenta con LMPs para las chimeneas que pueden generar como industria de papel, por ejemplo, cartón. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Si nos parece evidencia que hay daño ambiental o contaminación, es posible que la autoridad pueda exigir la aplicación de instrumentos internacionales. Esos son los principales instrumentos frente a la prevención y contaminación. Luego pasamos a otra norma de gran relevancia, que es la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, porque es la ley marco que permite autorizar que terceras personas puedan extraer estos recursos. ¿Pero qué es un recurso natural? Según la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible, es todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano, de sus necesidades, y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. Es decir, tiene que ser, uno, susceptible de ser aprovechado; dos, debe poder satisfacer una necesidad; y tres, tener un valor en el mercado. Entonces tenemos el agua, los minerales, entre otros. La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible establece que hay dos tipos de recursos: en fuente, los que son in situ, es decir, los que aún se encuentran en condiciones naturales, como las fuentes de agua, el petróleo bajo la tierra, entre otros, son considerados patrimonio de la nación, los cuales, como mencionamos, significan que son de todos los peruanos y que todos podemos acceder a ellos, siempre que permitan satisfacer su existencia y ritual. En este caso, recursos en la fuente de libre acceso no se requiere ningún tipo de habilidad, siempre que se satisfacen las necesidades de su sistema. Pero en caso se quiera extraer estos recursos para el actividad de construcción o simplemente tener el derecho de propiedad sobre esto, se requiere contar con un derecho, el llamado derecho de aprovechamiento, que puede ser concesiones, permisos, licencias, entre otros. Este tipo de derecho se permite al titular poder extraerlos y apropiarse de los frutos y productos. Para ello se requiere que la regulación sectorial establezca las condiciones para las necesidades de su sector. Por ejemplo, en el sector minería tenemos las concesiones mineras que permiten el aprovechamiento de los recursos mineros. Tenemos los permisos, que son por ejemplo los permisos de pesca, las licencias de la recolección de uso de agua, entre otros. Todo está regulado por su propio sector. Y ahora es importante mencionar que el otorgamiento de nuestros derechos no solo da derechos sobre otro tipo de recursos. Es decir, en caso tengamos una concesión minera que se sobreponga sobre, por ejemplo, un río, no otorga el derecho de poder explotar las aguas de este río, sino se va a requerir contar con las licencias de la Autoridad Nacional del Agua para poder aprovechar también el recurso agua. Entonces, dan específicamente para cada recurso y cada sector regula las condiciones de su aprovechamiento. Luego tenemos otro sistema súper importante que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema único coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección de impactos ambientales negativos, generados principalmente por proyectos de inversión o actividades humanas. En este caso, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene como interactor entre el ambiente. Es quien establece los lineamientos, los procedimientos para poder desarrollarse. Y ahora cuenta con el SENACE, el Servicio Nacional de Certificaciones, y es la autoridad
quien es la autoridad técnica especializada para poder aprobar los estudios de impacto. También tenemos que entender que el SENACE, como se aprobó mucho después de que los sectores empezaran a regular la gestión ambiental en sus sectores y también después de la Ley General del Ambiente. Entonces ya se hablaban de instrumentos ambientales. Y en ese entonces, antes del SENACE, los sectores mismos tenían esta competencia de poder evaluar y aprobarlos, principalmente los instrumentos de gestión ambiental preventivos. Actualmente el SENACE se encuentra en un proceso de transferencia de funciones, aún falta que se le transfieran competencias de producción, salud, comunicaciones, comercio exterior, turismo, defensa, entre otros. Por tanto, aún hay algunos sectores que mantienen sus competencias de evaluación hasta que se transfiera al SENACE. También tenemos los gobiernos regionales, quienes en los específicos pueden, pueden también aprobar, evaluar y aprobar estos ambientales. Pero, ¿qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es cualquier cambio en el ambiente, ya sea negativo o positivo, que se genera por la realización de una determinada obra o actividad. Y ante esos impactos, es que se crea una evaluación de impacto ambiental para poder regularlos y gestionarlos adecuadamente. Pero la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión, que lo que hace es identificar cuáles son los impactos que puede generar la actividad y poder minimizar aquellos que están negativos y potenciar los que están positivos. Además, la Ley General del Ambiente ya venía adelantando la necesidad de contar con este sistema, porque te menciona que toda actividad que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades deben estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental y no puede iniciarse la ejecución de proyectos o actividades sin contar con esta certificación ambiental. Esa certificación ambiental o sea, una resolución que te permite, que te apruebe el estudio, pero que te asegura que, Disculpe, doctora, ¿sí? se le escucha muy bajo el audio. A ver, ¿me escucha ahora o todavía? Eh, no, se le escucha todavía bajo. A ver, un segundo. Dame, ¿me llegas a escuchar mejor o todavía? Se escucha mejor. Ahora creo que yo no escucho. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, sí, sí se escucha. Ah, ya, mejor. Ok, voy a retomar la grabación. Ya, entonces, para, bueno, volver a mencionar, en este caso, el sistema de evaluación de impacto ambiental busca regular y gestionar los impactos. Pero, ¿qué se entienden por impactos? Aquellos cambios en el ambiente, ya sean negativos o positivos, que se generan por una determinada obra o actividad. Entonces, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión que busca identificar cuáles son estos impactos para adoptar las medidas para minimizar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos. Toda actividad actualmente implica algún tipo de construcción, obras, servicios u otras actividades está sujeta al sello. Y también la Ley General del Ambiente ya mencionaba que no puede iniciarse la ejecución de proyectos o actividades si es que no cuentan con la certificación ambiental. ¿Y qué es la certificación ambiental? Realmente es la declaración de que el proyecto de inversión que se va a realizar es viable. Viable en términos sociales, económicos y ambientales. El sistema de evaluación de impacto ambiental se puede entender desde dos fases, como un proceso que es la evaluación de impacto ambiental, este procedimiento de evaluación, si el proyecto cuenta con las condiciones necesarias, o como documento, como el mismo estudio que establece las medidas de gestión. Entonces, como procedimiento, se puede entender que los proyectos que están sujetos al SEIA son aquellos que estén en el listado aprobado por el Ministerio del Ambiente. Solo los proyectos que sean considerados como tales van a estar sujetos a esta evaluación de impacto ambiental. Y aquellos que no se encuentran en el listado que procede. En este caso debe revisar la regulación de cada uno porque es posible que establezcan otro tipo de instrumentos de gestión, que no necesariamente sea una declaración o un estudio de impacto ambiental, ya que puede haber fichas técnicas o declaraciones juradas.
Pero en este caso los que entran al CEIA son los que necesariamente están identificados y clasificados como tales. Y el procedimiento de manera general es principalmente identificar si el proyecto está en el listado aprobado, poder identificar cuál es la clasificación del proyecto. Algunos sectores ya cuentan con una clasificación anticipada y en caso no se cuente con esta clasificación o se considera que a mi proyecto no le corresponde dicha categoría, es posible solicitar al Ministerio del Ambiente una evaluación, quien va a determinar si es una de categoría 1, de declaración de impacto ambiental, que son impactos leves, una de categoría 2, que es un estudio de impacto ambiental semi-detallado, para impactos moderados, y la categoría 3, que es estudio de impacto ambiental detallado para impactos significativos. Estas categorías se han desarrollado en función al riesgo que puede generar la actividad. Y el estudio de impacto ambiental siempre se va a desarrollar conforme a los términos de referencia que se aprueben. El procedimiento de aprobación, como ya mencioné, va a depender de la transferencia de funciones al SENACE, ya que puede tener funciones, obviamente, el SENACE, por ejemplo, en minería, el gobierno regional o el sector. Y por último, para volver a mencionar que la certificación ambiental es esta resolución que te aprueba el estudio ambiental y que implica el conocimiento. La autoridad está certificando que es viable tu proyecto, viable en términos ambientales. Ahora, como documento, el sistema de evaluación de impacto ambiental como documento es principalmente aquel donde se realiza la evaluación, o sea, donde se empieza a realizar el análisis del impacto ambiental y se toman y se establecen las medidas de gestión para los impactos. En el estudio de impacto ambiental, entonces, está la línea base, que es una fotografía principalmente, o sea, una descripción de la situación actual del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, la descripción del mismo proyecto y el análisis del impacto que va a generar este proyecto en la línea base. En este análisis del impacto se empieza a evaluar cómo va a afectar positivo o negativamente para poder adoptar un plan de manejo ambiental, en el cual se van a establecer las medidas para minimizar los impactos negativos o potenciar los positivos. Además de otros planes que también buscan prevenir y gestionar los posibles riesgos ambientales que puedan darse, como el plan de manejo de residuos sólidos para evitar contaminación, el plan de contingencia ante emergencias ambientales. Entonces, este es el documento que elaboran principalmente consultoras certificadas y en los cuales realizan la descripción del proyecto y el análisis ambiental de los impactos que se van a realizar. Y este instrumento es súper importante porque establece las obligaciones fiscalizables a las cuales está sujeto el titular del proyecto. Y ya que las obligaciones fiscalizables, se tiene que mencionar el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental busca asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, supervisar y garantizar las funciones de fiscalización a nivel nacional. Su ente rector es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quien es un órgano técnico especializado, quien tiene competencias de supervisión, fiscalización, control y sanción. Y como ente rector tiene dos principales funciones. Una función normativa, la cual establece los lineamientos, las condiciones para poder desarrollarse la fiscalización ambiental a nivel nacional y el seguimiento de las entidades de fiscalización ambiental. Es decir, busca asegurar que también las entidades de fiscalización ambiental, quienes son todas aquellas autoridades que tienen facultades, ya sea de evaluación, de supervisión de fiscalización ambiental, busca asegurar que estas cefas vengan realizando sus funciones. Entonces tiene una función normativa y de seguimiento. ¿Pero cuáles son las principales funciones del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Son tres: la evaluación, supervisión y fiscalización y sanción. La evaluación principalmente lo que busca es la vigilancia, monitoreo y y acciones similares como el estudio especializados para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Aquí, por ejemplo, se realizan estudios sobre componentes ambientales, el control o monitoreo sobre las aguas, sobre los suelos, para poder conocer cuál es su situación actual y que puede ayudar, por ejemplo, a contar con mayor información. Pueden darse evaluaciones ambientales tempranas que se dan antes del inicio del proyecto para conocer la situación actual de un área en específico, entre otro tipo de evaluaciones. También tenemos la función de supervisión, que lo que principalmente busca es verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales, ya sean de normas, instrumentos de gestión ambiental, mandatos administrativos, pero no tiene fines punitivos, sino busca asegurar que los titulares vienen cumpliendo con la normativa ambiental y pueden darse dos tipos de supervisión.
una regular, la cual se establece en el plan anual de fiscalización ambiental que aprueba cada sector, cada entidad de fiscalización ambiental. Pueden también darse supervisiones especiales, que pueden darse, por ejemplo, por denuncias ambientales, que son no planeadas u orientativas, para poder explicar a los titulares cuáles son sus obligaciones ambientales y evitar que caigan a un incumplimiento normativo. Y también se pueden imponer medidas administrativas en caso se evidencie que no esté cumpliendo adecuadamente y puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionado. Cuando hablamos de fiscalización y sanción, es la facultad que tiene de investigar la Comisión de Infracciones Administrativas, imponer sanciones y también medidas administrativas para reparar los daños. ¿Cómo es el proceso realmente de fiscalización? Empezamos con un informe de supervisión que realiza la autoridad supervisora, puede ser en sitio, en gabinete, y puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a la autoridad instructora, quien evalúa y notifica la imputación de cargos de las posibles infracciones que podría estar cometiendo el administrado, y luego se otorga el informe fundamental de instrucción, frente al cual el administrado puede dar sus descargos y se da la primera resolución de primera instancia. Son realmente 4 autoridades distintas que surgen en este procedimiento: la autoridad supervisora, la autoridad instructora, quien imputa los cargos, y la autoridad decisora, quien al final decide mediante la resolución si el administrado tiene responsabilidad administrativa o no. Ante esta resolución se puede considerar una reconsideración, el cual es ese recurso administrativo que permite que se pueda mencionar a la autoridad, en este caso, a la autoridad decisoria, que reconsidere su pronunciamiento otorgando una prueba nueva. Y frente a esta reconsideración, también se puede dar una apelación, en la cual se va al ente máximo, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, principalmente se puede ver que vamos con la supervisión, la autoridad instructora decisoria, y se termina en la segunda instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En este caso, todo el procedimiento no puede superar de los 4 años y tampoco de los 9 meses de caducidad. Luego tenemos el tema de la conservación de la naturaleza con los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas. El principal mecanismo de conservación del ambiente es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente tenemos más de 60 áreas naturales protegidas a nivel de administración nacional, 72 áreas de conservación regional y más de 138 áreas de conservación privadas. Son distintas categorías que vamos a adentrarnos en unos momentos, cómo se puede conservar la biodiversidad. Y es importante mencionar que de estas 69 áreas protegidas, 7 son áreas marinas protegidas, que son la nueva tendencia para proteger realmente estas zonas que carecían de representatividad, teniendo principalmente la dorsal de Nazca, y lo que se aprobó, si no me equivoco, el mes pasado fue Mar de Grau. Entonces empieza a dar mayor representatividad de los ecosistemas y biodiversidad. Actualmente más del 17% del territorio nacional está protegido. ¿Y qué son las áreas naturales protegidas? Son los espacios continentales y o marinos del territorio nacional. O sea, pueden ser territorios en tierra como en mares, que son expresamente reconocidos y declarados como tales. Es decir, son áreas naturales protegidas aquellas que están reconocidos y creados por el Estado como tales, no puede ser cualquier área, y que se implementan para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados. En el caso del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM es el ente rector. Y se establecen 3 categorías de áreas naturales protegidas, que son las de administración nacional, que pueden ser de uso directo o indirecto. Las áreas de uso indirecto son aquellas que han sido creadas para la protección de la biodiversidad y prohíbe el aprovechamiento de recursos naturales. Principalmente se permiten actividades de investigación, de monitoreo o de educación ambiental, pero no se permite el aprovechamiento de recursos naturales. Las áreas de uso directo, en cambio, son aquellas que sí permiten esta compatibilidad de actividades.
Y en las áreas de uso indirecto tenemos los parques nacionales, que son una muestra representativa de la diversidad del país, los santuarios históricos que protegen áreas que contienen valores naturales relevantes, los santuarios nacionales donde se protege hábitats de especies o de floras específicas. Son 3 áreas que son intangibles. En cambio, las áreas de uso directo pueden ser reservas nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza. Todos estos buscan proteger la diversidad, ya sea de una muestra representativa, el paisaje, son esenciales para los hábitats, también pueden ser cabeceras de cuenca o zonas de caza, como son los cotos, que es donde se aprovecha principalmente la fauna silvestre. Estas son áreas de administración nacional y se crean mediante decreto supremo refrendado por Consejo de Ministros. Ello significa que no solamente el Ministerio del Ambiente, sino todos los ministerios tienen que estar de acuerdo para poder aprobar estas áreas. También tenemos las áreas de conservación regional, que son aquellos que se establecen de ámbito regional por los gobiernos regionales y son principalmente por su propia naturaleza de uso directo. Es decir, aquí no se establecen zonas intangibles. Y de igual manera se crea mediante decreto supremo por Consejo de Ministros. Y luego tenemos las áreas de conservación privada, que estos son creados por las mismas personas. Toda persona que tiene un predio bajo su titularidad y considera que tiene características ambientales, biológicas, paisajísticas o que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, puede solicitar que su predio sea considerado como un área de conservación privada. ¿Y ello para qué? Uno, para contribuir a la protección y la conservación de la biodiversidad. Y dos, también para poder contar con un candado adicional o tener un mayor nivel de protección. Por ejemplo, hablo de predios que pueden estar en la Amazonía, se vean atentados frente a actividades ilícitas. El hecho de ser una área de protección privada va a generar una pena mucho mayor, va a generar también una mayor acción por parte del Estado. Además de que las áreas de iniciativa privada pueden ser utilizadas también como elementos de cumplir de responsabilidad social de las empresas. Muchas de las empresas, por ejemplo, mineras, suelen tener áreas de conservación privadas para poder también compensar o reducir los impactos que vienen teniendo y son parte de aspectos de su responsabilidad social que pueden tener la la responsabilidad social corporativa que pueden tener estas empresas. Entonces tenemos 3 tipos de áreas naturales protegidas, cada una con sus propias condiciones y cada una busca proteger distintos aspectos. Es importante mencionar que las áreas naturales protegidas cuentan con documentos de manejo del área, con plan maestro, zonificación, plan de sitio, entre otros. ¿Para qué? Para poder organizar los usos que pueden darse. También se permite el aprovechamiento de recursos siempre que sea compatible con el plan maestro, zonificación, objetivos de creación del área y la categoría, realmente. Entonces, mientras sean áreas de uso directo, sí va a ser posible el aprovechamiento de áreas, el aprovechamiento de recursos naturales. Es importante mencionar que las áreas naturales protegidas y las áreas de conservación regional se constituyen a perpetuidad y son patrimonio de la nación. Y en caso ya se tenga un área constituida, y en caso se requiera construir o desarrollar proyectos de inversión o el tipo de construcción en la zona que ya está construida, que ya está declarada como tal, se va a requerir una opinión de compatibilidad del CERNAM para asegurar que esta actividad que se venga a realizar es compatible con los usos, con la zonificación, con los objetivos, entre otros. Y por último, se debe mencionar que las zonas naturales protegidas respetan los derechos adquiridos que se hayan dado con anterioridad a su implementación. Entonces, es importante hablar de la zonificación de las áreas naturales protegidas. Como se mencionó, las áreas naturales protegidas todas cuentan con un plan maestro, en el cual establece los usos, las condiciones, las limitaciones y también la zonificación que permite asegurar qué se puede realizar en cada zona. Aquí tenemos la zona de protección estricta, donde principalmente es proteger ecosistemas raros, frágiles, en los cuales ahí sí no se permite el aprovechamiento sostenible porque se podría perder todo el ecosistema. Zonas silvestres, en las cuales tienen poca intervención y se pueden realizar actividades como educación, de recreación, entre otros.
Las zonas de uso turístico son aquellas en las cuales se permite, como dice su propio nombre, actividades turísticas bajo planes de sitio. La zona de aprovechamiento directo son donde se pueden realizar como actividades de aprovechamiento de flora, de fauna o pesca artesanal principalmente. Las zonas de uso especial son donde principalmente habían asentamientos humanos o actividades preexistentes y pueden desarrollarse actividades como agricultura, minería si escriben derechos adquiridos, hidrocarburos, entre otros. Zonas de recuperación son zonas transitorias para poder recuperar las zonas que están en peligro de degradación. Y las zonas histórico-cultural son aquellas que cuentan con gran valor cultural, histórico, arqueológico y por tanto deben preservarse como tal. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo es una zonificación. Esta es la zonificación de Pacaya Samiria, y cual pueden ver que tiene una gran zona verde, que es la zona silvestre, zona de aprovechamiento directo, donde se permite el aprovecho de flora, fauna. En amarillo, zona de recuperación, en las cuales se prohíbe realizar actividades por la fragilidad de los ecosistemas. Y también tenemos zonas moradas, que son zonas de uso especial. Y en esta zona se permite el aprovechamiento de hidrocarburos porque ya habían derechos adquiridos de dicha zona. Ahora, ya para terminar con los últimos temas, vamos a hablar de la responsabilidad por daño ambiental. De manera general, como ya mencionamos antes, la responsabilidad por daño ambiental parte del principio de responsabilidad ambiental, el cual el causante de la degradación del ambiente y sus componentes está obligado a adoptar medidas para su restauración, rehabilitación o reparación, y cuando no fuera posible, compensar. Y además de ello, está sujeto a responsabilidad administrativa, civil o penal. Entonces, todo aquel que genere una degradación del ambiente, sus componentes, que por ejemplo incumpla con instrumentos de gestión ambiental, con la normativa, está sujeto a responsabilidad por tutela administrativa, tutela penal por delitos ambientales o tutela civil en caso sea por indemnizaciones por daños ambientales. Entonces, los titulares de actividades son responsables por las emisiones efluentes, descargas y demás impactos negativos que pueden generar en el ambiente, la salud y los recursos naturales. Por ello, deben adoptar medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente que lo han generado. Es decir, si han secado un río, tienen que tener medidas de compensación, si han dañado los suelos, medidas para poder reparar la calidad de los suelos, entre otros, ¿ya? En la fuente generadora. También deben adoptar medidas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que pueden venir de materias y sustancias peligrosas, que son de sus actividades, como por ejemplo relaves mineros, también pueden ser el transporte de sustancias químicas peligrosas, entre otros. Y deben asumir el costo de los riesgos o daños que generen. Aquí se puede ver la aplicación del principio de internalización de los costos. Es decir, que deben asumir los costos que son de la prevención, de la vigilancia y de una posible compensación de los mismos. Como ya hablamos del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, que principalmente responde a la tutela administrativa ante las posibles infracciones que puedan realizar los administrados por incumplir su instrumento de gestión ambiental, mandatos administrativos, compromisos, contratos o instrumentos de gestión ambiental, vamos a centrarnos en la tutela penal. El derecho penal, desde que comenzamos el 2009, viene regulando lo que son los delitos ambientales. Y actualmente tenemos el capítulo de delitos de contaminación y contra los recursos naturales. Delito de contaminación, tenemos uno de los más importantes, que es el artículo 304, contaminación ambiental. También sobre residuos sólidos, residuos peligrosos, delito de financiamiento de minería, la minería ilegal misma, entre otros. Y el capítulo 2 es más que nada sobre el aprovechamiento de recursos naturales, como el tráfico ilegal de especies, también la extracción y procesamiento ilegal también de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de recursos genéticos, delitos contra los bosques, formación boscosas, entre otras. Pero para poder entender bien los delitos ambientales, vamos a centrarnos y colocar como ejemplo el artículo 304, que es el delito de contaminación ambiental. Este delito te menciona que todo aquel que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas y subterráneas que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años.
Entonces aquí y de este delito podemos tener diversas características de lo que son los delitos ambientales. Uno, que son leyes penales en blanco. Los delitos ambientales se caracterizan porque son leyes penales en blanco, es decir, se requiere remitir a la norma específica sobre la materia para dotar de contenido al tipo penal. Aquí, por ejemplo, vemos que dice el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, pero no te menciona cuáles son. Entonces se va a tener que buscar al sector específico cuáles son estas leyes, estos reglamentos, límites máximos permisibles para qué fuente generadora, entre otros. Y ello también permite que se pueda aplicar para diversas actividades. Por ejemplo, si estamos hablando del caso Repsol, vamos a ir a las normas sobre hidrocarburos. Si vemos contaminación, por ejemplo, por aire, tenemos que ver los límites máximos permisibles que están regulados para los sectores específicos. Cuando hablamos de ruido, tenemos estándares de calidad ambiental, entre otros. Luego tenemos también que son delitos alternativos. ¿Por qué? Porque pueden comprender una o más conductas para que se pueda realizar el tipo penal. Tenemos, por ejemplo, quien provoque o realice descargas. También quien realice emisiones de ruido, quien filtre o vierta o quien verta contaminantes en la atmósfera, suelo, subsuelo. Es decir, pueden darse diversas actividades, diversas conductas para poder configurar este delito. Y también hay varios objetos que están en juego, como son la atmósfera, el suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas, subterráneas. Es decir, es un tipo penal un poco general que se viene a adoptar de contenido con las normas específicas. Estos delitos también pueden ser dolosos o culposos, dependiendo de las condiciones, y todos los delitos ambientales tienen como bien jurídico protegido el ambiente. Además, se menciona que pueden tener delitos de resultado, es decir, que se ve efectivamente la contaminación o de un peligro abstracto. Es decir, que se puede pensar que existe un riesgo real de posible contaminación. Y aquí tenemos, y aquí cito al acuerdo plenario 02-2023 que se dio el año pasado para poder dar mayores lineamientos a los delitos, especialmente de contaminación, el cual te menciona que no es suficientemente la infracción a las normas extrapenales, sino la conducta debe ser potencialmente peligrosa para causar un perjuicio grave. Y especialmente esto viene a colación porque el delito de contaminación ambiental se suele considerar que ya viene regulado en materia administrativa y por tanto, con materia administrativa ya se está regulando, no se requiere de tutela penal. Pero acá te dice que en caso exista una conducta potencialmente peligrosa para causar un perjuicio grave, y estamos hablando de delitos, y que esta conducta debe ser causada por ser un peligro de equilibrio del ambiente. Y por último hablamos de el informe fundamentado. El informe fundamentado era una obligación que surge de la Ley General del Ambiente, en el cual en caso de delitos ambientales se tiene que contar con este documento que es más que nada específico y técnico, en la cual le explica al juez cuáles son las normas que deben aplicarse en este caso, como se no son leyes penales en blanco. Entonces se debería remitir, por ejemplo, a la Autoridad Nacional del Agua, a SINFOR, a CERFOR, cuáles son estas condiciones que se dan para poder... A ver, un segundo. Disculpen, pero sí, retomando, el informe fundamentado era una obligación que establecía la Ley General del Ambiente para contar con el contenido y poder informar al juez sobre qué normas estaban, por ejemplo, contraviniendo. O sea, darle este contenido de la normativa sectorial para informar cómo se regula, cuál sería el posible impacto. Ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de los años y actualmente se ha decidido que este informe no es, no va a determinar si el juez debe pronunciarse o no. Es decir, el hecho de que no se cuente con este informe fundamentado, que era lo que sucedía en la práctica, porque las autoridades no lo remitían, a veces podía impedir que el juez se pronuncie porque decía que no tenía el informe fundamentado. Actualmente, para evitar ello, se ha dicho que solamente es una prueba más que se da en el proceso penal y que el juez no está obligado a seguirlo y que no la necesita para poder pronunciarse o no. Entonces, esa es de manera general los temas de delitos ambientales. Y para cerrar, tenemos de manera general qué es la justicia ambiental, que también parte del artículo 4 del derecho a la justicia ambiental de la Ley General del Ambiente,
el cual dice que toda persona tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del ambiente y de sus componentes para velar por la debida protección de la salud de las personas, en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. En este caso estamos hablando de la tutela efectiva para poder acceder a tribunales para poder proteger la salud, la conservación o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, una tutela efectiva busca la protección y conservación del ambiente, también busca asegurar el aprovechamiento sostenible y también resolver conflictos ambientales y es de naturaleza universal. Es decir, que todos tienen el interés difuso de poder accionar. Los mecanismos de justicia ambiental pueden ser de manera administrativa y jurisdiccional de manera general. Administrativa, por ejemplo, las denuncias, los procedimientos sancionadores, los terceros administrados, es decir, que una persona entra en un procedimiento administrativo para poder también ser parte. Y jurisdiccional, que puede ser civil, ante derechos patrimoniales o libre disposición, como determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales, penal por delitos ambientales, contencioso administrativo, constitucional, como es el amparo, acción de constitucional, entre otros. Y ya para cerrar, vamos a ver de manera general cuáles son estas nuevas tendencias y retos en materia ambiental. Actualmente se está cuestionando un cambio de paradigma de la Constitución. Como hemos visto, actualmente tenemos una Constitución antropogénica, la cual prioriza el uso del ambiente como un recurso para satisfacer las necesidades del hombre. Pero hace unos meses se dio la primera sentencia del Río Mareño que lo declara como titular de derechos. Es decir, que ya se está cambiando o se estaría cambiando una visión un poco más ecocéntrica. No se sabe cómo va a impactar en el medio ambiente, pero sí constituye una modificación a cómo estamos entendiendo el ambiente en la Constitución peruana. También hay un aumento del litigio climático para poder exigir a los estados el cumplimiento de sus compromisos climáticos, es decir, adoptar medidas, reducir las emisiones de dióxido de carbono, entre otros. También se está cuestionando la responsabilidad ambiental o los sistemas de fiscalización ambiental. Con el caso de Repsol, se propuso el proyecto de ley de responsabilidad ambiental que busca contar con un procedimiento específico administrativo en el cual se sancione solamente cuando se vea que haya hecha objetividad en un plazo máximo de 4 meses para tomar medidas inmediatas y no contar con estos 9 meses de procedimiento o que pueden extenderse 3 meses más a un proceso administrativo sancionador de la UEFA, dejando que la contaminación siga aumentando y se siga impactando negativamente. Y los últimos retos que tiene en materia ambiental el sector, bueno, el Perú, la adaptación al cambio climático. La ley marco del cambio climático no ha sido totalmente aplicada en el Perú. Hay un montón de lineamientos, de normas que se requieren para tener información, para adoptar medidas que no se están aplicando. También es necesario siempre regular y tener seguridad jurídica en la compatibilidad de la conservación e inversión. Cuando estas últimas semanas ha hablado del caso de la actividad pesquera industrial en el área natural protegida de Paracas, se cuestiona si es que esas áreas naturales protegidas están atentando contra la inversión privada, cuando realmente el marco normativo permite la compatibilidad entre ambas. Entonces, es necesario evaluar y ver cómo se puede compatibilizar la conservación e inversión sin generar roces entre cada sector. También tenemos la modificación de la ley forestal, que lo que ha quitado es la zonificación forestal para poder obtener títulos habilitantes en zonas boscosas, lo cual permite realizar actividades como agricultura en zonas que no están autorizadas para ello, por lo cual atenta principalmente con la capacidad de los usos de los suelos, además de que puede propiciar a la generación de delitos ambientales como deforestación. Y por último, tenemos la constante problemática de contaminación por plásticos. Ya sabe que hay microplásticos prácticamente en la sangre, que siempre consumimos microplásticos y que actualmente no tenemos una gran regulación. Solo tenemos la ley de plásticos de un solo uso, que es muy limitada y actualmente a nivel internacional se está debatiendo el primer tratado de plásticos para ver cómo los estados pueden colaborar y coordinar para poder afrontar esta problemática de los plásticos a nivel nacional. Reducir las emisiones, cambiar por medidas alternativas, aplicar la valorización al reciclaje, entre otros. Bueno, lamento que haya corrido un poco al final, pero por temas de tiempo han sido, así que nada, hasta si hay presentaciones, si tienen alguna consulta, duda, pregunta,
Muchas gracias, doctora Gabriela, por la ponencia de hoy. Público presente, si desean realizar alguna pregunta, por favor hacerlas mediante chat o audio con el fin de ser absueltas. Bien, la señorita Alexandra menciona lo siguiente. ¿Cuáles son los avances respecto a los trámites burocráticos, ya que vemos que 9 meses se extiende un poco y desanima la inversión? Sería bueno pensar en lo de 9 meses, pero en general, en temas burocráticos es un problema que no solamente atañe al sector ambiental, es en general la gestión pública, lo cual genera que efectivamente sí haya plazos que se excedan al límite, pero eso lleva más que nada por carga procesal. En este caso, no solamente en ambiente, en toda la gestión pública desaniman las inversiones, incluso hay algunas que pueden ser consideradas barreras burocráticas, que me parece que han salido también procedimientos de Indecopy ante ello, pero en temas ambientales sí es necesario siempre respetar, por ejemplo, los plazos que se pueden dar por la capacidad técnica que tienen. Por ejemplo, una aprobación de instrumentos de gestión ambiental son 90, 120 días porque tiene que realizarse una evaluación técnica de cada uno de los componentes. Aunque ello en la práctica termina extendiéndose, sí se requiere uno mejorar las capacidades institucionales, contar con mayores presupuestos y personal capacitado para que se pueda agilizar y también que sea una gestión pública eficiente. Entonces, lamentablemente por cómo tenemos el sistema nacional, va a haber estos trámites burocráticos, pero siempre es por optimizarlo, pero ello no significa reducir plazos o flexibilizar los estándares ambientales, sino llegar a una compatibilidad entre ellos. Y especialmente porque el sector ambiental, como hemos visto, tiene una serie de permisos, diversos permisos, diversas autoridades que siempre van a estar en juego. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, alternativas como la certificación ambiental global, que ojalá que un solo trámite pueda ser la mayor cantidad de procedimientos o títulos habilitantes y con ello poder aligerar un poco más esta carga de plazos y de trámites que pueden darse realmente en materia ambiental. Nada, muchas gracias, Alexandra. Seguimos invitando a más personas para que puedan realizar sus consultas. Bien, agradecemos la participación de la abogada Gabriela Villanueva y le hacemos recordar que el certificado por la disertación brindada será enviado vía virtual a su correo electrónico. Con la ponencia anterior se da por concluido el cuarto día de nuestro evento Semana Académica Ambiental, Día Mundial del Ambiente. La comisión organizadora del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental agradece su presencia y los esperamos con todo el ánimo el día de mañana, siendo el último día y contemos con la participación de un invitado extranjero. Buenas noches.
Muchas gracias a todos y también muchas gracias, Anía, por la invitación. Hasta luego.